Rusia captura nuevo pueblo en Ucrania y destruye tanque estadounidense Abrams. El ejército ruso tomó este martes el control de otro pueblo ucraniano cerca de Avdiivka, una ciudad del frente oriental que las tropas de Moscú arrebataron a inicios de este mes tras una larga batalla. En el área de Avdiivka, unidades liberaron el pueblo de Severnoye, dijo en su informe diario el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, utilizando el nombre ruso de la localidad conocida en ucraniano como Sieverne. Un portavoz del ejército ucraniano confirmó que las tropas de su país se retiraron de los pequeños pueblos de Sieverne y Stepove. El vocero afirmó que se libraron encarnizados combates por Sieverne durante la noche y que los rusos sufrieron grandes pérdidas. El ministerio ruso afirmó también que sus tropas destruyeron en esta misma zona un tanque Abrams del ejército ucraniano. El tanque fue rastreado y destruido por un dron suicida unidireccional ruso. Se trata de la primera reivindicación de este tipo de parte de Moscú desde que Estados Unidos entregó a Ucrania estos carros blindados. La víspera, fueron publicadas en canales de Telegram imágenes no verificadas que mostraban presuntamente un tanque Abrams en llamas. Cuando Kiev recibió estos tanques a finales de septiembre, el Kremlin reaccionó prometiendo quemar también estos blindados, retomando una advertencia del presidente ruso Vladimir Putin cuando Ucrania recibió los primeros tanques alemanes Leopard. Rusia está a la ofensiva desde el fracaso de la contraofensiva ucraniana del pasado verano. La liberación de Avdiivka fue el primer gran avance territorial del ejército ruso desde la toma de Bakhmut en mayo de 2023. Pese a las pérdidas humanas, el ejército ruso parece revigorizado y ha reivindicado en las últimas semanas la toma de varios pequeños pueblos ucranianos. En tanto, el ejército ucraniano sufre de una falta de municiones y hombres, así como de una catastrófica pérdida de soldados en batalla. Kiev pide a sus aliados occidentales más armas y municiones. La ayuda occidental es esencial para esta ex república soviética, en guerra con Rusia desde el 24 de febrero de 2022. El ejército ruso ya está asaltando las afueras de Orlovka. La situación en la dirección de Avdiivka sigue siendo catastrófica para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que las tropas ucranianas se enfrentan a una presión cada vez mayor por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Tras retirarse de los suburbios de Donetsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron el control de varios asentamientos cercanos y continúan su retirada. Las tropas rusas, a su vez, están fortaleciendo sus posiciones tomando el control de la aldea de Lastochkino, donde los nacionalistas ucranianos intentaron afianzarse tras retirarse de Avdiivka. La situación se intensificó después de que las tropas rusas liberaron la aldea de Severnoye y avanzaron hacia Tonenkoye y Orlovka, donde actualmente continúan los combates. El mando militar ucraniano planeó detener el avance del ejército ruso precisamente en estas líneas, pero no tuvo tiempo de equipar posiciones defensivas, lo que provocó el rápido avance de las unidades de tanques de las Fuerzas Armadas rusas. Los analistas ucranianos señalan que los tanques rusos irrumpieron inesperadamente en Tonenkoye y se afianzaron en la aldea, lo que obligó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirarse debido a la falta de medios suficientes para la confrontación. Además de las operaciones terrestres, la infantería rusa comenzó a limpiar las zonas forestales adyacentes a la aldea, lo que complica aún más la situación para las tropas ucranianas. Llaman especialmente la atención los informes sobre la situación en Orlovka, donde las tropas rusas atacan la zona poblada desde 3 direcciones a la vez. Existe una alta probabilidad de que las tropas ucranianas tengan que retirarse nuevamente para evitar el cerco.
las Fuerzas Armadas de Ucrania preparan una retirada a gran escala de Rabotino. En la dirección Orekovsky del frente Zaporozhye, las tropas rusas continúan activamente las operaciones para expulsar a las fuerzas ucranianas de sus posiciones. Esta sección del frente sigue siendo una de las pocas donde el comando ucraniano logró algunos éxitos durante la contraofensiva del verano pasado, pero los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de expandir y profundizar sus posiciones en el área de las aldeas de Verbovoye y Rabotino no tuvo éxito. Durante varios meses, las fuerzas rusas mantuvieron la línea, frenando eficazmente los ataques enemigos y lanzaron operaciones ofensivas activas. Según corresponsales militares, los grupos de asalto rusos pudieron entrar en Rabotino desde el este y el sur, lo que obligó a las formaciones ucranianas a retirarse. Vladimir Rogov, líder del movimiento público de Zaporozhye Estamos junto con Rusia, confirmó que las tropas rusas han ocupado con éxito la parte sur de Rabotino y que actualmente se están librando feroces batallas por el control de la aldea. Según sus palabras, la parte sur de la aldea está claramente detrás de nosotros. Allí fueron tomadas 5 plazas fuertes del enemigo, pero la mayor parte de Rabotino pasó a la zona gris. El enemigo se instaló en la parte norte. Los expertos militares señalan que el mando ucraniano probablemente esté preparando una retirada completa de sus fuerzas de Rabotino a nuevas líneas de defensa, a pesar de que prácticamente no hay fortificaciones preparadas de antemano. Las autoridades españolas tuvieron conocimiento de la llegada al país del secuestrador del helicóptero Mi-8 Kuzminov. En España está estallando un escándalo en torno a la muerte del piloto desertor ruso Maxim Kuzminov, cuyo cadáver con 6 heridas de bala fue descubierto el 19 de febrero de este año. Según los medios españoles, las autoridades del país tuvieron conocimiento inicialmente de la llegada de Kuzminov, quien, según los investigadores, transfirió el helicóptero militar ruso Mi-8 que le había sido confiado al ejército ucraniano a cambio de una recompensa monetaria. Este hecho pone en duda las declaraciones anteriores de la jefa del Ministerio de Defensa español, Margarita Robles, quien negó tener conocimiento de la presencia de Kuzminov en el país. La publicación española El Mundo, citando fuentes de las fuerzas del orden, señala que Kuzminov gastó ruidosamente el dinero recibido por traición en España, lo que, aparentemente, llamó la atención sobre su persona. Los investigadores creen que el paradero de Kuzminov fue descubierto en el momento en que empezaba a preparar la llegada de su madre, aunque se barajan otras versiones, incluida la posibilidad de que alguno de sus antiguos compatriotas residentes en España le reconociera. Según El Mundo, en 2023, Kuzminov robó un helicóptero Mi-8 de un aeródromo de Kursk y lo llevó a la región de Kharkov, por lo que recibió $500,000 de la parte ucraniana. El Ministerio de Asuntos Exteriores español anunció su intención de dar una respuesta adecuada a las circunstancias del incidente una vez finalizada la investigación.